Las crónicas de Pax Hispánica. Saludos Pax Hispanos, bienvenidos a un nuevo episodio de esta segunda temporada de las Crónicas de Pax Hispánica, programa en formato podcast destinado a desmentir la leyenda negra y tratar diversos temas de la historia de la hispanidad. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Leáñez Aristimuño. Es un filólogo, abogado, escritor, gestor cultural, profesor universitario, investigador, conferenciante internacional, comentarista y articulista sobre lenguas, globalización e Hispanoamérica. Es también coautor del libro La neolengua del poder en Venezuela, creador de las cátedras Lengua, Ciudadanía y Nación Hispanohablante y La guerra de los idiomas en la Universidad Simón Bolívar de Caracas. Saludos, Carlos. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar en tu programa. Para muchos probablemente le conozcáis porque, Carlos, entre mi audiencia lo normal es que muchos hayan visto el documental España, la primera globalización. Y allí, en ese documental, hace una intervención, Carlos, ¿verdad que sí? Bueno, más bien es en la segunda, tú sabes que ese es el primer Sí. gran video sobre nuestros temas que hizo López Linares y está en gestación el segundo, que se llama Hispanoamérica, y allí, en la promoción él hizo una edición en donde, me salió un rol un poco vertebrador en cierta forma del video, porque salgo al comienzo, salgo en el medio y salgo al final. Y bueno, yo no me lo esperaba, pero bueno, él hizo una edición en donde eso resultó así y bueno, me pareció que quedó magnífico. Es un video de 5 minutos que es el que promociona y da a entender pues que esto está haciéndose y se está haciendo una labor de mecenazgo colectivo para terminar de montar todo lo que hace falta para que ella ha estado rodando en México, ha estado rodando en Ecuador y por supuesto en España y tiene todo un programa López Linares extraordinario y estoy seguro que Hispanoamérica es la perfecta combinación, la perfecta continuación de la primera globalización, ¿no? Sí, dime. ¿Qué éxito ha tenido el documental allí en Hispanoamérica? Bueno, en Hispanoamérica el documental ha comenzado a entrar en circuitos más bien, por decirlo de alguna manera, artesanales, ¿no? Por lo menos en el caso de Venezuela. Es decir, no ha entrado por circuitos propiamente comerciales, pero sí ha despertado mucho interés, y creo que es un documental que se está abriendo paso poco a poco. Bueno, fíjate, esto me lleva a hilar hacia lo esencial, ¿no? Que queríamos hablar, porque fíjate, nosotros estamos actualmente ante algo que yo he llamado la rebelión hispanista. Uh-huh. Es decir, había en España y en Hispanoamérica un hartazgo con esa cantidad de mitos que nos inhabilitan para estar en el presente y para desplegar todo nuestro ser, ¿no? Que bueno, eso es una hispanofobia cuya cúspide es la leyenda negra, todo lo que nosotros conocemos. Ahora, esa situación de hartazgo llegó un momento en España muy claro, que fue en la edición del libro Imperiofobia de María Elvira Roca Varela, ¿no? Exacto. Ese libro para mí es un parteaguas, es un antes y un después, porque ese libro, María Elvira hizo un trabajo absolutamente extraordinario. Como ella sabía que estaba yendo en contra de la corriente, hizo un trabajo muy enjundioso, con un aparato de citas impresionante, con una bibliografía extraordinaria, con una capacidad de comparar lo que estaba ocurriendo en el mismo momento en todas partes del mundo, que dio una nueva perspectiva. Ahora, lo asombroso del trabajo de María Elvira, es que ese libro, que es un libro académico, que es un ensayo académico,
haya tenido un éxito comercial tan impresionante, porque se han editado más de 100, van más de 33 ediciones. Es algo, o sea, ¿por qué ocurre eso? Bueno, eso ocurre porque ese libro estaba siendo necesitado. Mucha gente había escrito, por supuesto, antes sobre estos temas. No se trata de que María Elvira es la que inventa el tema, pero se trata de que ella lo hizo de una manera suficientemente seria y suficientemente comprensible como para que el hambre que existía de reivindicación más exacta de nuestro pasado encontrara allí un cauce. Entonces, este cauce que no es que abrió María Elvira, pero que ella es el parteaguas, ha generado una rebelión hispanista. Es decir, los hispanistas se han puesto un poco a revelar o a desvelar, en el sentido de quitar el velo, la verdad de las cosas, a desencubrir, ¿no? Y estamos dando entonces con unas claves extraordinarias. Otros signos de esto, por ejemplo, López Linares. López Linares, el documental de López Linares, el año pasado en España, pues tuvo un éxito extraordinario a nivel de salas, y es un documental sobre todo que va permeando, va entrando en capas profundas. Hay otra cosa que para mí en España es muy importante, pero que también ha generado mucha escuela, que es el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, la escuela de Gustavo Bueno y sus discípulos. Es algo que ha generado una cuestión extraordinaria. Entonces, nosotros hoy estamos ante una cuestión extraordinaria. ¿Por qué? Nosotros tenemos y hemos tenido durante mucho tiempo una lengua de centenares de millones de personas. Perfecto. Ahora, hay un elemento nuevo. Hay un elemento nuevo, que es que ahora esas personas tienen la posibilidad de converger en tiempo real en el ciberespacio. Y esa convergencia en el ciberespacio en tiempo real se está dando, se está desplegando ante nuestros ojos. Nos estamos acostumbrando a los acentos de todos, a las particularidades del habla de todos. La intercomprensión está funcionando, la necesidad de comunicarnos más allá de nuestros países de origen está desplegándose de manera plena. Entonces está ocurriendo algo que es parecido a una especie de reversión del fenómeno de Babel. Voy a contar el fenómeno de Babel que está en la Biblia y que, por si hay alguien que no lo conozca, ¿no? Como sabemos, el Dios del Antiguo Testamento no es Jesús, sino Yahvé, que es muy celoso y muy militar en muchas cosas, ¿no? Yahvé se da cuenta de que la humanidad lo está retando. ¿Por qué lo está retando? Lo está retando porque está construyendo una torre portentosa que va a tocar el cielo, tan elevada que va a tocar el cielo. Ahora, ¿por qué la humanidad está logrando eso? Porque la humanidad habla un solo idioma y está concentrada en un solo punto geográfico. Y eso le da entonces un poder absolutamente extraordinario. Eso genera unos fenómenos cuantitativos y cualitativos, el tener inmensa escala en un punto que, bueno, estaban apalancados para generar esta portentosa torre. Y entonces Yahvé dice literalmente, podrán lograr cualquier empresa que se propongan. Fíjate tú, con esa combinación. Entonces, ¿qué es lo que hace Yahvé? Bueno, confunde las lenguas, comienzan a hablar entre ellos y ya no se entienden, y remata con una dispersión geográfica, ¿no? Entonces, fíjate tú, bueno, y por supuesto, entonces, bueno, la torre languideció, la humanidad cayó en la impotencia frente a sus retos, a Yahvé, etcétera, etcétera. Pero el mensaje es muy claro y es muy cierto, era todo una estrategia, Yahvé. Cuando tú quieres debilitar, tienes que dividir y confundir la lengua. Con nosotros, a comienzos del siglo XIX, lograron dividir, pero no lograron confundir la lengua. La lengua española se mantiene robusta
y es de una intercomprensión cabal entre todos nosotros. Entonces tenemos el factor escala, 550 millones de hablantes, tenemos el factor lengua y tenemos el factor punto de encuentro, punto en el que todos podemos converger, la convergencia geográfica, que es en este caso una geografía virtual, el ciberespacio, ¿no? Esos parámetros, lo que le faltaba era el impulso subjetivo, es decir, la autoestima recobrada. Y en eso estamos. Es decir, fíjate tú, estoy hablando de la convergencia de una autoestima recobrada, un territorio virtual, una lengua y 550 millones de personas. En la medida en que nosotros sepamos aunar de manera adecuada esos factores de poder, ese bloque durmiente que ha sido el bloque hispanohablante durante, bueno, sobre todo después de las llamadas independencias, que yo llamo secesión, bueno, tendremos otro futuro. Yo, por lo tanto, bueno, estamos montados en una gira con la gente de Héroes de Cavite que comienza la semana que viene y un poco, bueno, lo que vamos a hablar es sobre estos temas. Hay una oportunidad actualmente, gracias a la rebelión hispanista, la convergencia en el ciberespacio, los 550 millones de hablantes de una sola lengua, de generar un factor de poder. ¿Y cómo podríamos hacer esto? Yo propongo que hagamos cada día más manifestaciones en lo que yo llamo la ciberplaza panhispánica mayor. Vamos a crear una ciberplaza panhispánica mayor y vamos a convocar allí a manifestaciones. ¿Manifestaciones para qué? Bueno, para los temas que nos interesan. Nosotros, sin esta logística ciberespacial y sin que se hubiese cometido de manera tan clara la rebelión hispanista, logramos, por ejemplo, revertir la desaparición de la ñ de los teclados en un momento dado, porque aquello nos indignó y nos pareció que eso no podía ser. Exacto, bueno, exacto. Yo lo que propongo es que hagamos cosas parecidas a esa, pero bueno, incluso de mucho más alcance, ¿no? Pero nosotros tenemos que conseguir y podemos conseguir causas panhispánicas con las cuales operar de manera fuerte en el mundo. Y en la medida en que vayamos, gracias a la combinación ciberespacial y esta ciberplaza de la que te hablo, adecuadamente convocada, bueno, millones de personas pidiendo algo, eso genera, eso se vuelve un factor político. Y mira, tenemos que entender algo también, que es muy importante. El español es la tercera lengua en el ciberespacio. En el mundo hay 7.000 lenguas, ¿no? Y el español es la tercera lengua en el ciberespacio. El 70% de los hispanohablantes tiene acceso a Internet. El 55% de los hispanohablantes accede diariamente a Internet. Y los hispanohablantes que acceden a Internet pasan aproximadamente 8 horas al día. Están por encima del promedio de uso de Internet diario. 8 horas. ¿Qué te quiero decir con esto? Nuestra vida se despliega actualmente en dos territorios, uno físico, que es el tradicional, y otro virtual. Esto ya es una realidad. Es decir, el tema de la aceleración tecnológica y el tema del COVID ha hecho que la realidad virtual sea cada vez más importante. Eso para nosotros, para los hispanos, es una gran ventaja, porque la división que se instauró tras la secesión mal llamada independencia en más de 20 estados, pues eso, nosotros podemos puentear eso perfectamente a través del ciberespacio. Y entonces en el ciberespacio no hay fronteras, en el ciberespacio no hay aranceles, en el ciberespacio podemos circular libremente. Bueno, entonces consigamos causas que nos unan, convoquemos a ellas masivamente, veamos cómo se despliega nuestra musculatura y cómo vamos obteniendo logros cuando estamos unidos y comencemos a abandonar la irracionalidad de archipiélago.
del archipiélago en que vivimos, que hace de todos nuestros países, incluyendo España, incluyendo México, incluyendo Argentina, países de segunda, en donde, bueno, somos productores de materias primas, acogemos turistas, en fin, no pesamos en el mundo como debiéramos. Entonces, eso tiene que cesar. Y bueno, mira, pienso que además de los factores que he nombrado, hay algo que ha mencionado también, pero no quiero mencionar al autor porque no estoy muy seguro de atribuirle exactamente lo que él dice, pero no es por no No te darle preocupes, crédito, ¿no? aquí si luego no No, fuese así, nadie va a condenar. no, pero no es por no darle crédito, pero porque es que no quiero decir, eso lo dice él, pero creo que sí lo dice él, pero si no lo dice él, lo digo yo. Ajá. Hay una ventana de oportunidad con el tema de la rivalidad China-Estados Unidos. Las dos primeras potencias del mundo están distraídas en su rivalidad y allí no se están fijando tanto en nosotros. Entonces, entonces hay una cantidad de factores, Diego, que yo de verdad espero que mucha gente a través de tu programa comience a darse cuenta de que estamos ante una oportunidad inédita desde hace tiempo. La mesa está servida. Los grandes poderes están distraídos y la oportunidad de trascender la división territorial gracias a que el ciberespacio existe y que ya los complejos, gracias a gente como tú, están comenzando a ser superados, bueno, es hora de despertar. Es decir, tenemos una oportunidad y tenemos que aprovecharla, porque nosotros somos responsables de nuestra impotencia. Entonces nosotros tenemos que ejercer nuestra responsabilidad y comenzar a convocar, por ejemplo, a la Ciberplaza Mayor. A mí se me ocurre una cantidad de cosas de convocatorias posibles para esa Ciberplaza. Fíjate, por ejemplo, la libre circulación de los hispanos en todos los territorios hispanohablantes. Nosotros tenemos que poder circular a nuestras anchas en toda nuestra cultura. Un sillón permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con poder de veto, porque, bueno, las Naciones Unidas no puede ser un artefacto congelado que quedó fijo una vez concluida la Segunda Guerra Mundial. No, nosotros somos una realidad política y debemos tener un sillón permanente allí. Bueno, mira, la defensa de las costas, esto ya es un tema delicado y que está siendo poco percibido. Las costas hispanoamericanas por el lado argentino y toda la fachada pacífica están siendo constantemente violadas por China. Es decir, hay que tomar cartas en el asunto. La historia escolar, Diego. Nosotros tenemos que hacer algo respecto a la historia transmitida en las escuelas, que es una historia con mucha frecuencia muy negro-legendaria y muy hispanófoba. Eso tiene que cesar. Nosotros tenemos que recuperar la realidad de nuestra historia, que es una historia magnífica. En el caso de Hispanoamérica, nuestros mejores 300 años fueron los años previos a la República, porque fueron esos años en donde nosotros hicimos un desarrollo, pero impresionante. Venezuela, mi país de origen concretamente, cuando despunta el siglo XIX, la economía había crecido, se había multiplicado por 3 en los últimos 40 años. Era el paraíso del café y del cacao. La gente vivía muchísimo mejor que hoy en términos comparativos. Entonces, bueno, mira, hay muchas cosas que podemos hacer. Yo creo que tenemos que aguzar la vista. Yo pienso que las personas como tú y muchos otros, y yo, y todo el que pueda, tiene que comenzar a decir, mira, está pasando esto, mira, están estos factores, porque creo que el factor de convergencia, esos elementos nuevos, el ciberespacial y la rebelión hispanista no están siendo percibidos. Y como, bueno, cuando las cosas no se perciben y no se ven, pues no se interactúa con ellas y no se hace nada concreto con eso, ¿no?
Además, Por ahí van los tiros, Diego. te iba a decir que es que además a día de hoy, a nivel de, vamos a decir, redes sociales o en general plataformas de contenido como son YouTube, como son Twitch, como son iVoox, para los podcasts y demás, sale muy rentable hablar en español. A día de hoy sale muy rentable. Sale mucho más rentable hablar en español casi que cualquier otro Por idioma. supuesto. Y es porque la cantidad de oyentes que tenemos hace que una persona que habla español llegue a muchos más. Y claro, esto es Claro, interesante porque si tú desde Perú, si tú desde México, si tú desde España, sabes que el resto de la hispanidad va a escucharte, en aras de generar más audiencia, es probable que acabes hablando de temas que afectan a todos los hispanos. Con lo cual, claro. acabas generando una especie de informativo o una especie de temas de actualidad que nos afectan a todos los hispanos y que todos los hispanos están pendientes. Y Con se lo cual, esas comienza a generar diferencias espíritu de cuerpo. Claro, esas diferencias que se han estado generando durante casi 200 años, esas asperezas se están limando por fin. claro. Es- Mira, eso que tú dices, un ejemplo muy bueno de eso es Fernando Díaz Villanueva. No sé si lo conoces. sí, Bueno, sí, es muy conocido aquí en España. Fernando Díaz Villanueva, su auditorio es panhispánico, completamente. Sí, de hecho, Com- el último libro que ha sacado precisamente se titula Hispanos, Historia de los correcto. pueblos de habla hispana, porque es la manera que, porque él sabe que le sigue mucha gente de Hispanoamérica y todos sus temas, los que hace a diario en la Contracrónica, él intenta que sean de carácter internacional para que no solo afecten a los españoles. Exactamente. Y tiene un auditorio panhispánico. Fíjate, para reforzar lo que tú dices, YouTube, el 15%, bueno, el español es el segundo idioma en YouTube, y el 15% de los videos colgados en YouTube son en español, lo cual es una proporción enorme, enorme. Entonces, eso que tú dices es absolutamente cierto. Cada vez más nos vamos a acostumbrar a hablar a mucha gente que no es de nuestro país, pero que habla nuestro idioma. Y al hacer eso, nos vamos a dar cuenta de que nuestro país quizás no es el todo, sino una parte. Y cuando esa conciencia de que nuestros países respectivos no son el todo, sino una parte de algo más grande, allí ya comienza a cambiar la visión. Comienza a cambiar la visión. ¿Cuáles son los siguientes pasos que podríamos dar como hispanos para ir buscando esa unión cultural? Aunque bueno, ya existe una cultura común, ¿no? Pero para reconocerla así. Bueno, mira, es decir, yo pienso que lo inmediato es un poco decirle a todo el mundo, atención, es decir, ya la división que existía entre nosotros, la división político-territorial, pues aunque todavía existe, puede ser puenteada, puede ser trascendida a través del ciberespacio. Ya en el ciberespacio todos podemos hablar español y todos podemos entendernos en tiempo real y eso concierne una realidad de centenares de millones de personas. Entonces, tomemos conciencia de eso y tomemos conciencia de que no hubo genocidio en América, que España fue un imperio generador, que nosotros fuimos la primera potencia mundial, que nosotros estábamos a la vanguardia de todo y que bueno, hubo que decir que todo aquello era absolutamente atroz para que surgieran las nuevas repúblicas, en el caso americano, ¿no? Porque la leyenda negra, bueno, sí, es un expediente del cual se echa mano según las circunstancias, ¿no? En España fue importante para que los Borbones pudieran asumir con respecto a la Casa de Habsburgo. En el caso americano es sobre todo para generar la llamada independencia, cuando todo está prosperando, hay paz en los caminos, la moneda es estable, o sea, ¿para qué quiero yo independencia? Bueno, tú tienes entonces que comenzar a decir que España es un monstruo. Y no solo eso, fíjate tú en el caso venezolano, Bolívar, bueno, evidentemente comienza a hacer una cantidad de proclamas en donde España es absolutamente monstruosa, pero como eso no es suficiente,
en Venezuela se declara incluso la guerra a muerte, cuyo lema era españoles y canarios, contad con la muerte, aun siendo inocentes. Imagínate tú. Es decir, o la cosa, es decir, si no funcionaba la propaganda, funcionaba el cuchillo. Y cuando digo cuchillo lo digo con propiedad, Literalmente, sí, sí. porque Bolívar en muchos casos no ejecutaba a los prisioneros con pólvora para ahorrar municiones. Así que te imaginarás la crueldad. Eso ocurrió con miles de personas en el puerto de La Guaira, con prisioneros españoles que eran gente normal, gente dueños de, de cuestiones de alimentos, lavanderos, gente normal. Pero sencillamente, bueno, no pronunciaban como nosotros. En fin, no te puedes imaginar todo lo que hubo que hacer para forzar la llamada independencia. Porque lo primero que hubo que hacer fue engañar a la gente, decir que las autonomías que se venían adquiriendo eran para proteger los derechos de Fernando VII. Bueno, más o menos al año de esa farsa caen las máscaras y bueno, no, es que nosotros queremos separarnos de España. Bueno, y cuando comienza eso, comienza la guerra. Que es una guerra, Diego, por supuesto, que no es entre patriotas y realistas, llamados patriotas y llamados realistas, ¿no? Es una guerra entre Inglaterra y España por la hegemonía de Occidente. ¿Mm? Y ganó por ahora Inglaterra. Pero yo mi tesis es que nosotros estamos en un paréntesis. Los tiempos históricos son de largo aliento. Bueno, la Reconquista tomó 700 años. Este paréntesis de microestados impotentes, bueno, es un parámetro, un paréntesis quizá de 250 años, pero la verdad tiene que terminar por emerger. Es decir, el hecho de la fortuna de hablar, de que yo esté hablando, yo nací en Caracas, a 8.000 kilómetros de Madrid, y tú me estás entendiendo perfectamente, y yo te estoy entendiendo perfectamente, son un activo político extraordinario. Y además la lengua es una clasificación del mundo, una ordenación del mundo. Si nosotros no hablásemos una lengua, el mundo sería una cantidad de estímulos indiferenciados y no tendríamos ninguna capacidad de discernir ni de comunicarnos. Ahora, cada lengua recorta la realidad de una manera relativamente distinta. Entonces, el propio hecho de tener los conceptos de una lengua en común, las lenguas no son códigos intercambiables, el propio hecho de compartir esa clasificación del mundo, ya nos mete en un sesgo de cultura común impresionante, impresionante. Y por supuesto, la cultura de base católica. La gente dirá, bueno, ya nadie practica, ya nadie va a la iglesia. Bueno, eso puede que sea más o menos cierto en España, pero en Hispanoamérica no es así todavía. Pero de todas maneras, aunque lo fuera, la base de la cultura es católica, independientemente de que la gente practique o no. Y esa base tiene una serie de valores muy distintos a los del mundo anglo. Entonces, nosotros tenemos, la lucha que nosotros tenemos que librar, es una lucha por vivir dentro de nuestras propias culturas, dentro de nuestras propias coordenadas, porque el mundo va a paso muy rápido, las culturas van siendo arrolladas, quien pretenda navegar en canoas naufragará. Nosotros tenemos un transatlántico, nosotros no tenemos que naufragar, nosotros podemos llegar a los puertos que queramos y podemos navegar con plena confianza en alta mar, pero no desde Venezuela, desde Ecuador, desde la propia España, no. Nosotros tenemos que conseguir una cuestión que tenga una traducción cada vez más política, porque nosotros tenemos que dejar de ser ingenuos, Diego.
Es Sin decir, embargo, o sea, veo que hablas de esa unión cultural, ¿no? Que se entiende sobre todo por el idioma, la religión, pero sin embargo, pese a ese futuro tan esperanzador que nos cuentas, también estamos viviendo paralelamente una serie de movimientos que van precisamente en contra de lo hispano. En el caso de claro, España lo entendemos rápido con los independentismos. claro. Hay algunas regiones que obviamente pues tienen movimientos independentistas, pero hay otras que casi a nivel estatal se están esforzando porque exista ese movimiento independentista. Por ejemplo, se me ocurre el caso de Canarias, ¿no? En el caso de Mm, Canarias se está inculcando, yo creo que ya desde los colegios, la percepción de que, bueno, que allí ellos eran una especie de tribus guanches idílicas y que llegaron unos españoles y los exterminaron, los esclavizaron y tal, ¿no? Entonces, que bueno, que va un poco en consonancia pues para crear una especie de odio a España. Esto te lo digo de España, pero es que también está ocurriendo en Hispanoamérica. Estamos viendo movimientos indigenistas que no solo van en contra de lo hispano, sino que también buscan dividir ese territorio. Se me ocurre el problema de la nación mapuche, ¿no? Esa especie de claro, independentismo que ocurre sobre todo entre Argentina y Chile, que quieren hablar de claro. su nación, que por cierto, para el que no lo sepa, tienen muchas de sus oficinas en Inglaterra. Exactamente. Pero bueno, pero entonces, ¿qué pasa con estos movimientos? Porque claro, no casan bien con la idea del hispanismo. Claro, ¿no? Pero es que, Diego, es que hay acción y hay reacción. Y vamos a ver, en el mundo hay básicamente dos rubros de fuerza que se oponen por completo al resurgimiento de la hispanidad. Básicamente, ¿cuáles son? Las oligarquías locales, que están encantadas con ser cabeza de ratón y no quieren ser cola de león. ¿Mm? Y los poderes globales, que son poderes de todo tipo. Es decir, hay poderes formales como ciertos estados, hay mafias, hay lo que yo llamo OVNIs, con P, objetos políticos no identificados. Es decir, hay una cantidad que, por ejemplo, operan muy agudamente en un país como Venezuela, que está siendo feudalizado. México también está siendo feudalizado. Colombia está siendo feudalizada. Es decir, sitios donde ya el Estado formal no termina por penetrar, ¿no? Y allí, bueno, hay un operativo de ovnis coordinados con poderes globales. Indudablemente que, es decir, la situación no es nada halagüeña, pero ¿por qué crees tú que surge la rebelión hispanista? Porque hay una situación de hartazgo con esa situación. Es decir, la pregunta es quién gana el pulso. ¿Mm? Pero evidentemente no es que estamos en un camino ancho y sin obstáculos, no, estamos en un camino muy complicado, pero tenemos fuerza y podemos tener cada vez más fuerza, pero se trata de que comencemos a ver algunos factores de poder con los cuales podemos operar y con los cuales podemos lograr cosas, pero lo que tú dices es absolutamente cierto, pero digamos, yo eso lo veo más bien como un factor estimulante. Es decir, nosotros no podemos relajarnos. Nosotros nos relajamos y terminamos aún más fragmentados, con lo cual nuestra desaparición está completamente asegurada. Si ya con los estados actuales es precaria, bueno, con más división. Además, mira, la receta es siempre la misma, Diego. Es decir, hay un pueblo que es supuestamente puro, hay un supuesto hecho diferencial, hay un cuaderno de agravios, o sea, es muy, muy grueso con todas las atrocidades que han cometido, y entonces, bueno, ese hecho referencial es contenido de unas esencias maravillosas que por alguna razón extraña no puede estar dentro de un bloque mayor, sino que requiere soberanía política. Bueno, bueno, mira, pero perdón, no te estoy hablando de Cataluña, Diego, te estoy hablando de Venezuela en el siglo XIX. O sea, es decir, pero es que siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Entonces, y claro, el tema se hace entonces muy sospechoso cuando desemboca necesariamente en soberanía política. No es que nosotros necesitamos ser un Estado más de las Naciones Unidas, por decir algo. Bueno, mira, si tú necesitas eso, entonces, bueno, tenemos que hablar, ¿no? Tenemos que hablar. Exacto. ¿Por qué? Porque, bueno, la idea es que los estados actuales
permanezcan. Y no solo que permanezcan, sino que yo pienso que van a seguir permaneciendo, pero deben delegar una cantidad de cosas. Dentro de algún tiempo hay cosas que nosotros debemos acometer en común si no queremos desaparecer. Una de ellas es la defensa. Una de ellas es la defensa. Fíjate tú que yo, una de las cosas convocar a la Plaza Panhispánica es a los reclamos territoriales pendientes, Gibraltar, el Esequibo, las Malvinas, pero todos en el mismo paquete, ¿no? El cajón Inglaterra que hay aquí, ¿qué carpeta tenemos aquí? Ah, Gibraltar, tenemos el Esequibo, tenemos Malvinas, X, Y, Z. Bueno, vamos a comenzar a trabajar esto juntos. Claro, es decir, estamos hablando de una reconfiguración del mundo, pero es que el mundo se está reconfigurando entre nuestros ojos. Lo que pasa es que no lo estamos reconfigurando nosotros, lo están reconfigurando fuerzas globalistas que lo que quieren es una humanidad desarraigada, perdida en subjetividad y micronacionalismo, absolutamente maleable. Ellos van ganando, pero no tienen la partida ganada. Pero nosotros tenemos que reaccionar pronto. Hay, por tanto, podríamos hablar de la existencia de unas élites políticas que buscan fomentar el odio entre los países hispanos, bueno, ¿con qué motivo lo harían? No, no es el odio, no, es mantenernos pequeños, impotentes. No hay interés en que nosotros, no, es decir, lo que hay interés es en mantener la mala autoimagen que nosotros tenemos. ¿A qué me refiero? ¿Qué es lo esencial de esa mala autoimagen? En el caso de Hispanoamérica, es el odio al componente hispano en nosotros. Y en el caso de la España peninsular, es el odio a España. Es decir, pero los dos son muy parecidos, porque no, es decir, bueno, lo que pasa es que el odio a España es increíblemente absurdo, porque es un auto-odio directo, mientras que en Hispanoamérica queda por lo menos el absurdo consuelo de que los españoles son otros, porque nosotros somos indígenas, solo indígenas. Entonces, bueno, los españoles son otros y son malos, y nosotros somos indígenas y somos buenos. En España es peor, porque en España los españoles, ellos mismos dicen que ellos son malos. Es un horror. Entonces, ahora, sobre todo, es un horror porque es falso. Y si fuese verdadero, mira, habría que ver en qué terapia colectiva se meten los diferentes pueblos para trascenderlo, porque así no se puede operar. Nosotros, es decir, España y los pueblos de lengua española han dado un inmenso tributo al mundo. Mira, y uno de los signos que a mí me parece que son más netos y que muchas veces son vistos como reveladores de un despuntar, de un amanecer, es la literatura. Nuestra literatura es una de las grandes literaturas del mundo. ¿Y eso qué significa? La buena literatura de rango mundial, que indudablemente existe en lengua española, es para mí anunciadora de algo que también está surgiendo. Pues, es decir, ese arte a veces antecede a la política y lo intuye además. Ahora, nosotros tenemos que, vamos a ver, la proposición que yo hago es este tema de la ciberplaza mayor panhispánica, es de abajo hacia arriba. Cualquier ciudadano puede tener una iniciativa panhispánica que prenda y que genere entusiasmos. Bueno, busquemos eso y comencemos a trabajar eso. Es decir, nosotros tenemos que darnos cuenta de que cuando estamos juntos nos hacen caso y cuando no estamos juntos somos impotentes. Mira, las grandes culturas son aquellas que tienen asegurada la ruptura y la continuidad. Tienen un perfil de ruptura y un perfil de continuidad. ¿Por qué de ruptura? Porque hay que cambiar, hay que estar en un proceso constante de adaptación, uno no se puede quedar congelado. Pero no hay que perder el rostro, no hay que perder el rostro. ¿Y qué es lo que pasa?
con el globalismo, las culturas del mundo están perdiendo su rostro y eso está generando una desazón antropológica muy grande que busca ideas que generen una manera de estar juntos en el globo, en el globo terráqueo, pero donde ese hecho de estar juntos no nos haga uniformes, sino seres con sus raíces, sus pertenencias, capaces de colaborar, por supuesto, y de intercambiar, pero sin perder su especificidad. Lo que está en riesgo es el vivir al descampado. Muchísimas culturas están viviendo al descampado, perdiendo su propia lengua, perdiendo todas sus tradiciones. Nosotros no tenemos que estar entre ellas, porque nosotros somos una gran cultura. Pero tenemos que despertar, y repito, Diego, la oportunidad que tenemos por el factor ciberespacio más rebelión hispanista y la oportunidad que tenemos por la ventana de 25, 50 años en que los chinos y los estadounidenses van a estar muy preocupados por ver quién es el primero de la clase. Bueno, ha llegado el momento de colarse. ¿Cuál cree que son esos movimientos que tenemos que hacer los hispanos, digamos, para empezar a ocupar un puesto importante en el panorama mundial? Esos primeros pasos de unión que nos tienen que dar para, ya digo, ocupar ese puesto. ¿Cómo podemos empezar? Bueno, mira, yo te voy a decir lo que no debemos hacer. Lo que no debemos hacer es hacer lo que se ha hecho hasta ahora. Porque si lo que se ha hecho hasta ahora fuese bueno, ya estaríamos reunidos, ¿no? Y no lo estamos en lo más mínimo. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho hasta ahora? Generalmente, cuando se habla de unidad entre nosotros, etcétera, son cosas delirantes, son cosas muchas veces llenas de un gran lirismo ditirámbico, o bien son cosas que añoran un pasado así que llegue tal cual y se vuelve a instaurar, eso tampoco es posible, o ideas como el socialismo, el comunismo, la revolución cubana, ¿no? Bueno, que eran internacionalistas y que también tenían un poder de convocatoria, de amalgamar. Todo eso son cosas de vanguardias que van de arriba hacia abajo y eso no funciona. Nosotros tenemos que comenzar y ya estamos conversando mucho entre nosotros y a partir de allí ir generando intereses comunes, irlos poniendo en el tapete e irlos trabajando juntos en el ciberespacio. Es decir, y los gobiernos, las élites, que reaccionen ante eso. Pero las élites han sido incapaces de proveer otra cosa, porque fíjate, Diego, las élites no son, en buena medida, nuestras élites, han perdido su condición hispánica. Nuestras élites muchas veces son tributarias es decir, ideológicamente, afectivamente, son tributarias de otros países. Muchísimas élites hispanoamericanas son tributarias de los Estados Unidos. Muchísimas élites españolas son tributarias de otros grandes países europeos. Es decir, nosotros tenemos que entender que en la medida en que nosotros no se trata de no tener intercambios o de estar cerrados, en absoluto, pero si nosotros somos tributarios, vasallos, estamos alienados ante otras culturas, sencillamente no podremos funcionar. Nadie puede caminar bien con zapatos que no son de su talla. Entonces nosotros tenemos que buscar en nuestra cultura la sabiduría actualizada para poder incorporar e intercambiar, ¿no? Pero es decir, nuestras élites en general, no todas, pero nuestras élites en general no están por la labor. Además son oligarquías locales, o sea, ya tienen su chiringuito andando. No sé si me explico. Ya tienen su chiringuito acá. Es decir, nuestras élites generalmente tienen sus chiringuitos andando, de lo cual degan beneficio, y además están en alianza objetiva o subjetiva con poderes ajenos. Es decir, es claro, en el caso
de Hispanoamérica, para no citar España, país del cual soy huésped, pero también podríamos hablar de eso. Bueno, en los Estados Unidos, nuestras élites piensan en términos estadounidenses. Entonces, claro, vamos a ver, ¿qué pasó después de las llamadas independencias? Que bueno, eso fue un acto de suprema irresponsabilidad porque nada estaba preparado, ni siquiera las naciones existían, hubo que crearlas después. Pero no hubo manera de acometer el desarrollo efectivo de esos países, de nuestros países hispanoamericanos. ¿Por qué? Bueno, porque se estaba asumiendo acríticamente, digamos, la moda liberal a la manera francesa o estadounidense. Cortar y pegar. Y por supuesto eso no resultó. Muy distinto era lo que ocurría bajo régimen de la monarquía hispánica, que era adaptación jurídico-constitucional, antropológica, teniendo muy en cuenta todas las especificidades de cada región, de cada pueblo, y generando una unidad en la diversidad con dos parámetros vertebradores fundamentales que eran el catolicismo y la corona. Pero más allá de la obediencia a la corona y el profesar la religión católica, pues mira, todo el mundo tenía su especificidad, su lengua, su territorio, su propiedad común, en el caso de los indígenas, etc. Ahora, cuando cesa la administración monárquica y comienza la república, sencillamente se corta y se pegan modelos franceses y estadounidenses y se genera lo que el propio Bolívar llamó repúblicas aéreas, es decir, sin ningún asidero, y poderes que son evidentemente inestables, porque nadie puede caminar en línea recta con unos zapatos que aprietan demasiado. Pues llegando ya casi al final de esta entrevista, es habitual que los distintos invitados que van viniendo a este programa, pues antes de que acabe, ¿no? Antes de despedirnos, nos recomiende siempre algún libro que ellos consideran, pues bueno, puede ser un libro que hayas escrito tú, puede ser un libro que haya escrito otra persona, pero que te haya servido a ti mucho. Y eso sí, la única condición que ponemos es que esté relacionado un poco con la historia de España, con el hispanismo o con la historia del Imperio Español, ¿no? Sí. Entonces, no sé, Carlos, si nos podrías recomendar algún libro. Por supuesto. Bueno, no voy a hablar de imperiofobia porque ya hablé, pero yo recomiendo mucho este libro, Ajá. La leyenda negra, historia del odio a España, de Alberto Gil Ibáñez. Es un libro extraordinario que da cuenta de todos los fenómenos de los cuales estamos hablando. Aquí, ¿se ve? Sí, bueno, como tienes el fondo borroso, pues ya. Se queda un poco, pero lo pongo yo, si no, en la Se descripción. llama No La te leyenda preocupes. negra, historia del odio a España. El autor es Alberto Gil Ibáñez y está publicado en Almuzara. Este es un libro extraordinario, porque habla mucho de la guerra de propaganda, ¿no? La falsificación, desmontando la leyenda negra en Europa, en América, extraordinario. Y otro libro de Alberto, que yo considero muy, muy importante en estas lides, es uno que se llama La Guerra Cultural. Déjame, porque creo que estas son unas municiones importantes, hablando metafóricamente. La Guerra Cultural, cuyo subtítulo es Los enemigos internos de España y Occidente. Alberto Gil Ibáñez. Alberto Gil Ibáñez es un gran intelectual español que yo no entiendo cómo no ha sido más aprovechado, de verdad, y cómo no ha tenido más recepción. Más que sea una persona desconocida, en absoluto. Pero caramba, creo que es una persona que tiene una clarividencia y una capacidad de lectura transversal de las cosas, abarcando mucho y sin embargo apretando bastante, extraordinaria. Así que recomiendo Alberto Gil Ibáñez estos dos libros.
Perfecto, pues ahí queda anotado. Carlos, te agradezco enormemente que hayas venido a mi canal. Te deseo toda la suerte del mundo en tu próxima gira con la Asociación Héroes de Cavite, que sé que estás con ello ahora. Ya sabes que estás invitado a mi canal siempre que quieras. No tienes más que, ya estamos en contacto, vamos, no tienes más que pedírmelo cuando tú lo desees. Aquí siempre eres bienvenido. Muchas Y a los gracias. oyentes que nos estáis escuchando, aunque ya sabéis, recalcar que podéis proponer temas o sugerencias para los próximos invitados. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, un gran abrazo a todos los escuchas de tu canal y mucho ánimo. Estamos en la pelea y nosotros podemos darnos un rumbo. Perfecto.